Buenos días, tardes o noches, alumnos. Bienvenidos a una nueva clase tutorial. En esta oportunidad, el tema es la traducción inversa. ¿Qué es y en qué casos la usamos? La traducción inversa es aquella que se lleva a cabo desde la lengua materna del traductor, en nuestro caso el español, hacia una de sus lenguas secundarias de trabajo, en nuestro caso el inglés. ¿En qué casos usamos este tipo de traducciones? Veamos. En primer lugar, para la práctica pedagógica, como parte de la práctica pedagógica, la traducción inversa desempeña un papel importante en la formación de traductores profesionales y se complementa con las asignaturas de traducción directa y otras de tipo teórico o instrumental. La traducción inversa obliga al futuro traductor a plantear el proceso desde otro punto de vista, lo cual enriquece su perspectiva y comprensión. En segundo lugar, como herramienta de verificación. En este caso la llamamos back translation. El objetivo es comprobar el nivel de coincidencia entre una traducción y su original. De esta manera se pueden detectar errores de significado, omisiones. Al usar esta estrategia, buscamos reconstruir las ideas del original de la forma más fiel posible. Es muy común en el ámbito de la traducción médica. También es una estrategia empleada por los historiadores, por ejemplo, cuando un documento original ha desaparecido y solo conservamos su traducción. Es muy conocido el caso de Mark Twain. Él escribió una novela que se tradujo al francés, se supone que con una calidad bastante mala, y entonces Mark Twain, para dar cuenta de todos los errores de traducción, hizo una traducción inversa desde el francés que dejó entrever los defectos de esa versión traducida. Por último, cuando tenemos un encargo de traducción. De acuerdo a las últimas estadísticas, los principales encargos para este tipo de traducción son artículos académicos, abstracts, contratos, certificados, ¿sí? Documentos económicos, folletos publicitarios, menús de restaurantes y en el ámbito turístico. Así, la mayoría de los encargos recibidos se podrían clasificar dentro de la categoría de textos pragmáticos, con una tendencia a la especialización. Las temáticas principales serían economía, gastronomía, cultura y, como dije, turismo. Veamos ahora algunos problemas de la traducción inversa. La interferencia lingüística se da cuando dos lenguas entran en un contacto prolongado. La lengua fuerte invade a la débil y ejerce su influencia en el campo de la sintaxis, la pragmática, el léxico. Como resultado, en nuestro caso, el español sería la lengua que influiría en la lengua meta, que sería el inglés. Y se producirían calcos incorrectos, contrarios a la norma o a las costumbres de la lengua terminal. Veamos algunas características de la interferencia lingüística. Este fenómeno se manifiesta de diversas formas. Pueden aparecer falsos cognados, es decir, el uso de lexemas con formas parecidas entre las dos lenguas, pero que tienen significados diferentes. Actually, actualmente, por ejemplo. También puede haber estructuras sintácticas de la lengua de origen superpuestas de manera inadecuada en la lengua término. Puede incluso haber interferencia de una tercera lengua conocida por el traductor. Puede variar el uso de un significado primario de un lexema que interfiere con el significado apropiado en el contexto en el que se requiere. Y por último, puede interferir el idiolecto del traductor, que incluye sus lectos regionales y sociales. Veamos ahora algunos de los ejemplos de errores más frecuentes en la traducción inversa. Estos ejemplos que vamos a ver fueron extraídos de un informe realizado por la Universidad de Catamarca sobre textos, panfletos y folletos del área de turismo, que es uno de los mercados que más demandan traducción inversa. El primer ejemplo, vemos que el uso de reserva, que se refiere a un territorio acotado jurídicamente para preservar su fauna y su flora, se traduce como reservation. Pero en inglés
esta palabra tiene otra acepción, como zona delimitada para que vivan los indígenas, por ejemplo, la reserva de los navajos, etc. En el ejemplo número 2 encontramos el uso de un falso cognado, station, en lugar de season. Aquí parece que el traductor no se tomó el tiempo suficiente para revisar o para buscar la traducción adecuada al vocablo estación, cuando este significa estación del año. Veamos un caso parecido en el tercer ejemplo con el vocablo direction. En la traducción tratamos siempre de transmitir ideas, ¿sí? No palabras. Y el término más apropiado en la lengua meta sería department, el cual es usado para designar las partes que conforman un gobierno, un organismo, una empresa, un hospital. En este caso, entonces, podría haber sido una posible traducción Department of Anthropology. Para el cuarto ejemplo, nos remitimos al diccionario del español que define a artífice como al autor o creador de cierta cosa. Por otra parte, el diccionario Webster define a artificer como a skilled or artistic worker or craftsman, de manera que no habría coincidencia entre la acepción de un término y el otro. En este caso, entonces, estamos ante otro falso cognado, una forma parecida de escritura, como dijimos, pero con significado diferente. Veamos un ejemplo más que alude al título de un folleto que en la lengua de origen se lee como un viaje directo al pasado. El contenido del texto invita a conocer las ruinas incaicas de El Xincal de Quimibil, ubicado en Belém, que fue habitado por los incas entre los siglos XV y XVI. Es un título que podríamos clasificar como metafórico. La versión del texto meta fue Straight Voyage to the Past, pero esta no es la opción más apropiada, ya que con el empleo de la palabra voyage, cabe preguntarse si debemos tomar una embarcación para viajar al pasado. El mismo diccionario Webster ofrece el siguiente ejemplo: A journey through time. La idea, en este caso, es la misma y conservamos la metáfora. Veamos a continuación otros ejemplos de errores típicos en las traducciones inversas. Uno de ellos es el uso de los artículos, que en inglés, como saben, está más restringido. En el primer ejemplo, la opción correcta es la segunda. Knowledge is constituted by the available information in a particular time. El siguiente caso sería el uso de la voz pasiva, que puede resultar un tanto problemático. De los dos ejemplos, la opción correcta es obviamente washing and rinsing with normal mechanical action is recommended. Pero por cálculo lingüístico, ¿sí?, muchos traductores pueden emplear la primera opción, que es incorrecta. Otro caso es el sujeto obligatorio en el inglés, el cual solo puede omitirse cuando se usa en coordinación, es decir, un mismo sujeto que coordina dos verbos. Por ejemplo, he cooked and washed the dishes, ¿sí? Pero nunca en caso de subordinación, como en este ejemplo. He told me when he came to Argentina. ¿Sí? Ahí está bien, ahí no lo podemos omitir al sujeto. Algo a tener en cuenta es que, a diferencia del español, en inglés el orden de la oración es bastante rígido: sujeto, verbo, objeto. Otra cosa que pueden tener en cuenta son las colocaciones. Consulten diccionarios de colocaciones, porque hay determinados verbos, por decir una palabra, que se usan con determinados adverbios o adjetivos que solo modifican a sustantivos establecidos. También para observar el régimen preposicional, típico de cada verbo. En el ejemplo que ven en pantalla pueden observar como el verbo deny, que se usa solo con algunos adverbios y determinadas preposiciones. También pueden observar las estructuras de frases fijas que por convención se dicen de una manera y no de otra. Otra cosa que pueden hacer es escribir en el buscador de Google, entre comillas, una frase que quieran encontrar. Solo de esa forma en que ustedes la escribieron. De esa forma el buscador les brinda solo resultados en los que se encuentre esa frase que ustedes buscaron y así pueden revisar qué tan frecuente es su uso. A ver si están escribiendo algo
de forma natural, como solemos decir. Algunas de las herramientas que nos pueden ayudar en este proceso de traducción inversa son los diccionarios bilingües y monolingües, textos o documentos escritos en inglés de la guía a tratar, y aplicaciones y páginas de internet que nos ayudan a detectar errores en la escritura, como por ejemplo Grammarly, Hemingway App, Language Tool. Estas herramientas varían en su función, pero básicamente detectan errores de puntuación, de gramática, de sintaxis. A modo de conclusión, vamos a recordar que tanto en la traducción inversa como en la traducción directa buscamos trasvasar ideas, no palabras. El texto debe ser expresado para un lector ubicado en un entorno cultural diferente. Espero que hayan disfrutado de esta clase tutorial. Recuerden realizar el cuestionario para obtener el presente. Que tengan una hermosa semana.